Unidad 1. ¿Qué es la literatura? La literatura es una manifestación artística basada en el uso de las palabras y del lenguaje, tanto escrito como oral. ¿Para qué sirve? La literatura sirve como forma de transmisión de conocimiento. Gracias a las obras literarias somos capaces de comprender un sinfín de cosas que la vida diaria es incapaz de enseñarnos. La literatura te enseña a detectar y usar las sutilezas del lenguaje. La ficción. Se denomina ficción a la simulación de la realidad que realizan las obras literarias, cinematográficas, historietas, de animación u de otro tipo, cuando presentan un mundo imaginario al receptor. Fantástico. Se conoce como literatura fantástica a cualquier relato que participa fenómenos sobrenaturales y extraordinarios, con la magia o la intervención de la caricatura inexistente. Su función poética. La función poética del lenguaje, conocida como función estética, ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, de modo que las formas de un enunciado adquieren un alto grado de importancia. La función emotiva, también conocida como función expresiva, es un tipo de función de lenguaje que emplea con el propósito de comunicar a un receptor los estados de ánimo del emisor. La función metalingüística, esta función del lenguaje relacionada con la reflexividad o habilidad de reflexionar sobre cómo nos comunicamos y sistematizar el uso de la lengua, es decir, usar la lengua para hablar sobre la lengua en sí. Unidad 2. Los géneros literarios. Eh, Está el género épico. La épica es un género narrativo en la cual se representan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes, en la lucha real o imaginaria en la que han participado estos héroes, ya sean inventados o de sueño. Está el lírico. La lírica es un género literario en el autor transmite sentimientos, emociones o pensamientos subjetivos respecto a una persona u objeto de inspiración. El dramático. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. En términos generales, este termina por un drama en historia que narra los acontecimientos vitales de la serie de los personajes. Ahora vamos con los personajes. El primero es el protagonista. Es el personaje principal de un drama o una historia. El protagonista es el personaje principal, mientras el antagonista es el que representa oposición al protagonista, igual que ocurre con los antagonistas, pero puede haber más de un protagonista en una historia. El antagonista. El antagonista en general en la narratología y en general en cualquier suceso histórico, mítico o de ficción es un personaje o grupo de personajes e incluso a veces una institución que invierte en una historia y que representan la oposición a un protagonista o héroe al cual se le debe enfrentar y combatir. El héroe es el personaje que encarna ideales y valores. A través de la construcción del héroe literario se puede entender la literatura como un fenómeno de ruptura y continuidad. Los personajes secundarios. Un personaje secundario es un personaje en una narración que no es el foco de la historia principal, pero aparece o se menciona en la historia lo suficiente para que sea más que un personaje secundario o aparición en cameo. Vamos con el tipo de narrador. La voz narrativa es aquella que adopta el narrador para contar la historia que el autor trae entre manos. El narrador omnisciente. El narrador omnisciente es un narrador en tercera persona que nos cuenta una historia desde el papel de demiurgo. Es decir, es un narrador que conoce todas las acciones pasadas, presentes y futuras de los personajes, así como sus pensamientos y sus deseos más íntimos. El narrador deficiente. El narrador deficiente conoce menos que el protagonista acerca de la historia,
registra únicamente lo que puede ser visto y oído. Se penetra en la mente de ninguno de los personajes, o al menos no demasiado. Los tiempos narrativos. En analepsis, personaje de una obra literaria que trae una escena del pasado rompiendo la secuencia crónica. El tiempo lineal. Un relato lineal en la historia conectó a una anécdota que expresaba en forma cronológica, por lo que este relato también se conoce como relato cronológico. Unidad 3. El cuento. Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores que puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios, cuya trama es ser protagonizada por un grupo reducido de personajes y un argumento relativamente sencillo. Historia y discurso. La historia es la sucesión cronológica del acontecimiento que sucede mientras el relato o discurso narrativo consta de los mismos hechos en el orden en que el autor los quiere dar a conocer. Simplificado, suele afirmar que la historia es lo que se cuenta y el discurso cómo se cuenta. La sorpresa sirve para dar nueva información al lector y como punto de giro. Además, la sorpresa es una emoción que antecede a otra forma fenomenal sin querer cabrear al lector, asustarlo o emocionarlo. Recomiendo poner justo adelante un pequeño giro en la trama. Unidad 4. La novela. La narración de la novela se narra una acción fingida en todo o parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de los sucesos o lances interesantes, así como los personajes, pasiones y costumbres que en muchos casos sirven como un insumo de la propia. Las acciones de la novela es la narrativa de los acontecimientos que suceden en la historia. La introducción es la parte inicial de la narrativa, donde se anuncia el tema e inicia el desarrollo de los conflictos o presenta a los personajes con sus características físicas y psicológicas. El tiempo narrativo es la perspectiva temporal en la que se encuentra el narrador. El placer de leer novelas. La novela es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en toda parte, cuyo ya lo había leído. El novelista escribe novelas, historias que exploran muchos temas, tanto de ficción como de no ficción. Crean personajes y tramas en una narrativa diseñada para ser creíble y entretenida. El lector es la persona que lee mucho texto escrito y que dispone una inclinación especial hacia la lectura. Vamos con los novelistas. La planeación de una novela. Hay 6 pasos, que es el género. Se elige algún género que guste el novelista. Reúnen ideas y las ordenan. Hacen una ficha con los personajes que van a usar. Fijan las necesidades de la documentación. Definen el inicio de la trama y el final de la trama. Y generan una posible estructura de capítulos. Análisis a las novelas los dan más la trama, los seres humanos, el tiempo, el espacio, el punto de vista que tomes, el proceder estético y el fin artístico y extraartístico. Los elementos de una novela. Los elementos de una novela son la historia, el argumento, los personajes y el conflicto, los obstáculos y el clímax.